Ivonne, una consulta. Preparación se refiere a preparar en espíritu y en lo material como alimento espiritual y alimento físico para ir a las montañas. La siguiente ORG es, bueno, yo creo que tanto sí, físico y espiritual. Es decir, la palabra, si lo vamos por la parte espiritual, Yahweh enviará hambre de su palabra. Yahweh enviará hambre de su palabra. Dice el libro de Amós, capítulo 8. Yahweh enviará hambre de su palabra, los hombres correrán de aquí para allá buscando el pan y las aguas y no lo hallarán. Pero también creo que es una preparación material. Por eso, nuevamente, es que nosotros somos niños en el conocimiento de la palabra, pero también dice la palabra que ya debemos ser maestros y no niños. Un ejemplo, cuando usted lee Mateo capítulo 24, háblanos de las señales antes de tu venida y del fin de los tiempos. Hay una parte que es clave. Cuando vean la imagen de la bestia, huyan a las montañas. Entonces, hay algunas personas que claramente dicen, bueno, vamos a ir a las montañas y vamos a ser alimentados por Yahweh a través de lo que son sus malajines. ¡Qué gran bendición! Si es así, pues claramente huiremos a las montañas. Igualmente también sé que cuando Yahweh a través de Micael lance a Satanás y la tercera parte de las estrellas, también que son literalmente los ángeles del reino del universo negativos, también Yahweh dice la palabra que él enviará sus malajines para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y también vamos a ver cómo malajines del reino de la luz, ángeles del reino de la luz, van a estar a ayuda de su pueblo. Por eso la palabra dice que en esos tiempos tenemos que probar los espíritus si provienen de Yahweh, porque el mismo Satanás se va a vestir como un ángel de la luz. Pero cuando llegamos a las montañas, posiblemente podamos ver como Jacob, que caminó entre campamentos, que vio Mahanaim, que fue quitado como el velo y pudo ver los campamentos de los ángeles, campamento de poderosos. Entonces, cuando huyamos a las montañas, posiblemente Yahweh permita que algunos campamentos de malajines sean revelados y podamos ser sustentados en los tiempos del hambre, la persecución por esos malajines. Dice la palabra que Yahweh preparará lugar. Entonces se puede decir que Yahweh está preparando un lugar a través de los malajines para que nosotros podamos ser sustentados. Si es así, qué gran bendición. Pero también la palabra dice que mi Padre y yo haremos morada en vosotros, y nosotros somos Yahweh preparando lugares preparados. Y también dice la palabra que nosotros somos malajines. Entonces cuando Yahoshua dice, cuando vea la imagen de la bestia, huyan a las montañas. Si Yahweh tiene lugares preparados por medio de malajines, qué gran bendición. Pero si no, si nosotros teníamos que entender Mateo 24 y nosotros mismos empezar a preparar un lugar en las montañas y guardar alimentación, como muy claramente dice la palabra que Yahweh daba maná y codornices, 2 alimentos en el desierto. Entonces, un ejemplo, usted y su esposo, y tiene 3 hijos. Entonces, usted, su esposo y sus 3 hijos, son 5 personas. ¿Ok? Multiplique 5 por 2, alimentación de día, alimentación de noche. ¿Ok? 10 golpes de alimentación en el día, y multiplíquelo por 1260 días, básicamente, como dice Revelaciones 12. Serían 12.600 golpes de alimentación. Póngale esto un valor económico, póngale que cada golpe, póngale por barato $1.5 por 1.5. Entonces usted más o menos tendría que tener en este momento $18.900 para organizar la alimentación por 3 años y medio. A eso súmele el lugar donde va a estar, que tenga cerca una fuente de agua y que usted pueda organizar sistema de energía solar. Póngale más o menos que a esto súmele unos $15,000, $20,000 más.
¿Ok? Ahora le aconsejo por experiencia propia que lo haga usted con su hogar y su familia. Usted como esposo o esposa con sus hijos. Le doy por consejo y por experiencia personal. Porque unificar al pueblo, es difícil, porque en el pueblo aparece Caín, aparece Ismael, aparece Judas, aparece la murmuración, tenemos hambre, tenemos sed. Y yo literalmente estuve en un proyecto de un lugar preparado aquí en Colombia desde el año 2022 hasta el año 2024, casi 2 años dándole a ese lugar preparado, y literalmente eso me secó emocionalmente, económicamente y muchas cosas más. Y me di cuenta, bueno, por eso puedo dar este testimonio, les puedo dar este testimonio seguro, que es mejor que usted se pueda unificar con su esposo y sus hijos, o su esposa y sus hijos. ¿Y qué hay? No, que es que me voy a unificar con esta persona del pueblo, con esta persona del pueblo, con esta persona del pueblo. Aquí en Colombia tuvimos problemas, en Venezuela hubo problemas y en Chile sé que hay problemas. Y en México también hubo problemas cuando empezamos a hablar de estos temas de los lugares preparados en el año 2020. En México hubo problemas. En Venezuela sé que hubo problemas, en Chile hubo problemas, y aquí en Colombia hubo problemas al punto que a mí me trataron de que yo era un ladrón, un estafador, al punto que tuve que renunciar a un lugar preparado y claramente decirle a Yahweh, quedo en tus manos. Pero por eso tengo la autoridad de poderle decir lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Lo que debe hacer es, primer punto, alimentarse de la palabra, porque Yahweh enviará hambre de la palabra. Porque va a llegar un momento donde llegue Yahweh y me diga, cierra la página. Igualmente tengo que dar una enseñanza muy pronto de una exhortación de Yahweh. Y entonces ahí hay una enseñanza, posiblemente paremos enseñanzas por un tiempo. También van a haber mucha gente que ya va a cerrar, tiene que cerrar, porque nuevamente lo que le estoy diciendo, cada vez que uno pregona, este sistema está recopilando información. Y mucha gente, que yo digo una cosa, que tristemente el pueblo es muy perezoso para estudiar. Muy perezoso para estudiar. Porque la palabra dice, meditarás en la Torah de Yahweh día y noche. La responsabilidad no era de Moshe y de Aarón darles alimentación al pueblo. La responsabilidad era que todo el pueblo se levantara antes de la salida del sol para que recogiera la alimentación para él y su hogar. Entonces mucha gente deja que la enseñanza sea por medio de nosotros los pregoneros, y están muy equivocados. Y aquí les enseñamos no tanto a ser bebés, sino a caminar. Entonces el pueblo murmuraba contra Moshe y Aarón. Pero la responsabilidad no era de Moshe y Aarón alimentar el pueblo, la responsabilidad era del mismo pueblo. Buscar la enseñanza día y noche. Y la enseñanza es para usted y para su casa, como Manjud, que es esto. Pero claramente Yahweh nos pone a nosotros como pregoneros. Yo, como le digo, voy para 21 años, el mes que viene, para 21 años meditando la Torah de Yahweh día y noche. Los últimos 6, 7 años he estado dando enseñanza y me siento agotado. Me siento agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y también decepcionado de muchas cosas. Pero bueno, se sigue haciendo, porque de mí si no se pregona la palabra. Y también hay cosas personales. Pero yo les aconsejo, en cualquier momento va a llegar una página como esta y dice ya no más, porque también yo tengo que pensar también que tengo una mamá, tengo unos hijos, tengo una pareja, ¿vale? ¿Ok? Entonces va a llegar un momento donde Yahweh va a enviar hambre de la palabra y mucha gente va a correr de aquí para allá y no va allá la palabra, ¿vale? Porque va a escasear, porque hay órdenes de Yahweh. Ahora, Yahweh está preparando lugar y está enviando sus malajines. Pero la pregunta es, ¿y si esos lugares preparados teníamos que levantarnos nosotros? Porque Yahweh moraría en nosotros. Y el mismo Yahweh prepararía el lugar y el mismo Yahweh
daría un sustento, que seríamos entre nosotros. Entonces, el esposo debe entender que es el mismo Yahweh, la esposa debe entender que es el mismo Yahweh, y juntos deben entender que deben levantar un lugar y levantar sustento. ¿Para quién? Para ellos y sus hijos. Entonces, estoy dando un ejemplo. Si en una familia es un hombre y una mujer y tienen 3 hijos, entonces son 5 personas, maná y carne por 2, multiplíquelo por 1260. Tiene que tener más o menos 12.600 porciones de alimentación. Digamos que no está la economía, que no está la forma, que no está la manera. Métale eso a la mitad. Divido en 2. Por lo menos 6.000 para poder aguantar, no podrá comprar, no podrá vender. Ahora estamos hablando solamente de alimentación, pero tiene que entender que es también un lugar cerca donde haya aguas. Y micramente volver a empezar, igualmente hay mucha tecnología ahorita por lo que la energía solar o micramente está el fuego, qué sé yo. Pero mi consejo es que hágalo usted con su hogar y su familia. Cuando empezamos a hablar de estos proyectos de lugares preparados, se empezó proyecto en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, y al final se terminó criticando mucho esta enseñanza porque claramente las personas que estaban empezando a levantar esos proyectos lo hicieron con el corazón, pero se empezaron a unificar personas que, padre, el pueblo, usted y yo como pueblos somos muy malagradecidos y somos muy dañinos, entre nosotros mismos somos muy dañinos. Hay mucha gente muy malagradecida, hay mucha gente como Caín, como Esaú, como Edom, como Judas. Y al final yo terminé como un estafador, como un ladrón. Y un sueño que tenía desde hace 20 años, poder organizar un lugar para que pudiera darse el mensaje de la palabra. Pero ya eso se superó, ya obviamente me están tocando aquí y yo lo estoy respondiendo. Pero mi consejo es que lo haga usted. Usted ya conoce a su esposo, usted ya conoce a su esposa, usted ya conoce a sus hijos. ¿Vale? Y engañoso es el corazón del hombre. Pero si tiene la forma, si usted tiene un familiar que tenga fuera de las grandes ciudades un pequeño terreno, empiece a hablar con él. Si tiene una herencia, si posiblemente en las grandes ciudades usted dice, no, pues que nosotros tenemos estas cosas, y ustedes pueden empezar a salir de las ciudades de Caín para tener una vida más tranquila, porque tristemente, estas grandes ciudades de Caín es una esclavitud total, Entonces, ahí les dejo, y por ahí hay unas enseñanzas que creo que se llaman Preparándonos para los tiempos de hambre que viene sobre el mundo entero. Bueno, que es que ya están muy viejas en enseñanza y me gustaría algún día actualizarlas, que son estas que están aquí. Preparándonos para los tiempos de hambre que viene sobre el mundo entero. Estas enseñanzas tienen de hace 2 años, pero ahí se las comparto. Me gustaría algún día volverlas a actualizar, darles más versión actual y poder organizar allí, ¿vale? Igualmente acuérdese que dice, la mujer huirá al lugar preparado por Yahweh para hacer su... Dice, presten atención porque aquí lo enseño mucho. La mujer huirá al lugar preparado. Pero ¿cuál mujer? La que claramente dijo, hubiéramos preferido morir en Egipto que estar aquí en este lugar muriéndonos de hambre. Présteme atención, hay mucha gente que dice, nosotros somos la mujer, Israel. Decimos, Eye Ashereye Yahweh Yahoshua. Pero ¿qué mujer huirá y Yahweh sustentará? La mujer que claramente en su mente está diciendo, el pueblo, estoy hablando del pueblo, la mujer, el pueblo que está diciendo, hubiéramos preferido quedarnos en las grandes ciudades que estar en este lugar muriéndonos de hambre. Ese pueblo, Yahweh no quiere que esté en un lugar. O un pueblo que claramente sea como Caín, aborreciendo a Abel, o como Ismael, queriendo atravesar a Ismael, o como un Judas queriendo vendiéndole usted el sistema, o un pueblo que todavía, una mujer que todavía esté codiciando pecados de muerte, fornicación, adulterio, falso testimonio,
aborreciendo el nombre de Yahweh, o un pueblo que muy claramente ama todavía el mundo. No. Y se lo digo porque todo esto yo lo he estado viendo con toda la experiencia que vivimos, algunas personas en México, Colombia, Venezuela y Chile. Y por eso tengo la autoridad de poderlo decir, aunque tuve que haber sido muy criticado, muy señalado, y que muy claramente no estaba yo personalmente preparado para la primera oída. Estoy pidiéndole a Yahweh si tiene el rajín y misericordia para la segunda oída, sino entregada a la gran tribulación. No solamente yo, tengo familia también. Entonces, tema muy delicado, profundo y extenso. Pero Yahoshua nos enseña, cuando vea la imagen de la bestia, huyan a las montañas. Como diciéndonos desde hace rato, usted va a ir a la montaña, ¿pero a qué? Mucha gente, no, es que una carpita, no, se lo digo porque yo he estado en lugares y he levantado carpas y sé que no hay haber agua, sé que no es haber luz, sé que es tener que la serpiente, que los sapos, que los zancudos, que no hay dónde hacer del 1 y del 2. Sé que es eso. Sé que es que tengas que literalmente levantar 4 postes y conectar agua y bañarte ahí, o levantar 4 postes y hacer una cocinita con leña. Sé que es eso, que se acabó la alimentación y después tienes que ir bien lejos para traer más. Sé que es eso, se lo digo yo, sé que es eso. Y no es fácil para un pueblo que no está acostumbrado a eso. Ay, no es que en cualquier partecita, una carpa, ay, padre, siga así, verás. No es fácil. Para digamos, una mujer del remanente del pueblo que está acostumbrada a la vanidad de los gentiles, de las mujeres gentiles, no va a ser fácil. O muy claramente cuando un esposo lleve a su esposa y a sus hijos y su esposa no está acostumbrado a algo como eso, sino que está acostumbrado al internet, al celular, al TikTok, al WhatsApp, al Instagram. No va a ser fácil para un hombre cuando muy claramente la esposa y los hijos le estén diciendo, ¿usted por qué nos trajo para acá? Hubiéramos preferido estar todavía allá. Eso no va a ser fácil y va a ser muy complicado. Bienvenidos a la realidad de la Torah de Moshe, profetas escritos sin emocionalismo religioso.